Oye, imagínate esto. Tom Araya, ese tipo que rugía noche tras noche sobre muerte, Satanás, sangre y locura, con una fuerza capaz de hacer callar al mismísimo diablo, de pronto se esfuma. No hubo gira de despedida interminable, ni memorias explosivas, ni podcast de confesiones íntimas. Fue simplemente un hombre bajando del escenario en silencio, sin dar ninguna explicación. Y años después, lo encuentran en Texas, con camisa de cuadros, conduciendo un cortacésped, alimentando vacas, cuidando gallinas, atendiendo sus plantas. Nadie lo reconoció como la voz más aterradora del thrash metal. ¿Por qué alguien que cada noche cantaba al infierno elegiría el silencio antes de que amaneciera? ¿Por qué un icono como Tom Araya, el que llevó a Slayer a cuestas durante Sin 2, casi 4 décadas, le dio la espalda a los focos sin mostrar ni una pizca de remordimiento? ¿Qué habrá visto, sentido o perdido para abandonar todo y refugiarse en un campo como si jamás hubiera existido? Para entender quién era Tom Araya, tenemos que retroceder un paso. Olvida el Slayer por un momento y acompáñame a Chile. Tomás Enrique Araya Díaz vio la luz por primera vez el 6 de junio de 1961 en Viña del Mar, esa ciudad costera tan bonita. Pero su infancia no giraba en torno a las olas, sino al desarraigo. A los 5 años, su familia recogió 2 pequeños sueños, él y su hermano, y cruzó el océano hasta Southgate, en California, donde los latinos se partían el lomo, solo para ser medio reconocidos. Su padre trabajaba en una fábrica de cuero. Su madre pasaba los días limpiando casas. Arte y música rebelde no tenían cabida en esa rutina, hasta que Cisco, su hermano, desempolvó una guitarra. Después, de clase, los dos se encerraban en el salón, primero Beatles, luego Rolling Stones, más tarde Led Zeppelin y Black Sabbath. El bajo de Tom no existía para convertirlo en estrella, sino para acompañar a Cisco, y ahí estaba él, el chico callado al fondo, sin destacar en nada, ni en deportes ni en estudio, burlado por su apellido extraño y su silencio. Lo que nadie vio venir, ni siquiera él, fue la fuerza que latía en ese instrumento, una fuerza capaz de sacudir un género entero. Fue así como, sin buscarlo, un niño chileno se convirtió en el componente más peligroso del thrash metal. Emergió de la nada y cambió la historia de la música. ¿Te imaginas? Antes de rugir sobre la muerte, Tom Araya ya salvaba vidas, y no es figura retórica. De día lo veías en el hospital con mascarilla, midiendo niveles de oxígeno, aspirando secreciones, intubando pacientes. Después de graduarse como técnico en terapia respiratoria, empezó sus turnos en el Medical Center de Southgate, donde la vida y la muerte se entrecruzaban a cada instante. Pocos sabían que, al salir del hospital, Tom volvía a casa, enchufaba el amplificador, cargaba el bajo al hombro y soltaba letras rabiosas sobre guerra y genocidio. Él mismo dijo una vez: «Elegí la medicina porque es práctica, estable, pero mi corazón estaba en otro lugar». Mientras sus compañeros luchaban por un puesto de trabajo o una plaza en la universidad, Araya vivía 2 existencias paralelas. Reparaba pulmones de día y desgarraba cuerdas vocales de noche. Esa dualidad no lo rompió. Al contrario, lo templó. Cuando el Slayer empezó a formarse en esos garajes polvorientos, Tom no era un rebelde al azar ni un punk callejero. Era el único con un sueldo fijo. Y, lo más importante, con dinero para invertir. Y vaya si invirtió. A mediados de 1983, el Slayer preparaba su debut, Show No Mercy. Ninguno tenía ni un centavo para pagar el estudio. Tom, en silencio, sacó su sueldo del hospital. Lo mismo que había ganado con sudor, con lágrimas, con sangre, y costeó toda la grabación. Un sacrificio humilde, casi invisible, pero esencial. Sin esa inversión, el Slayer habría seguido, siendo la banda de la esquina de Southgate. Él apostó su estabilidad profesional por un sueño.
llevar esa música extrema más allá de las normas. Y no miró atrás. Recuerdo el día en que Kerry King clavó esa llamada en 1981. Oye, montamos una banda, nos falta bajista, ¿te animas? Allí estaba Tom, entre respirómetros y pacientes. Y aún así dijo sí, porque tras la máscara y el uniforme, había un músico hambriento, dispuesto a sacrificarlo todo por la música. El primer ensayo fue brutal. Un garaje asfixiante, amplis viejos hasta los topes y una batería más rudimentaria que la de cualquier grupo de instituto. Pero en ese aire cargado surgió una energía salvaje. Kerry, Jeff y Dave tocaban como si el mismo diablo los persiguiera. Y en el centro, Tom Araya, callado, sereno, hasta que abrió la boca y las paredes casi estallaron. No aprendió a gritar así en una escuela. Lo hacía por instinto, con esa voz gutural y cruda que nadie había oído antes. A partir de ese momento, el Slayer encontró su pieza que faltaba, sin sello discográfico, sin patrocinador, sin nadie que apostara por temas sobre Satanás, holocausto y sangre a velocidad de ametralladora. Decidieron grabar su debut por su cuenta. Tom, único con un ingreso estable, puso la plata para alquilar, estudio, prensar vinilos y hasta rentar una furgoneta para los conciertos. No fue imprudencia, fue un silencioso acto de fe, una elección entre mantener la comodidad o defender la verdad. Y en 1983 nació Show No Mercy. Sonido afilado, riffs demoledores, letras empapadas en imágenes de muerte. No era música para relajarse. Era para estrellar las cuatro paredes de tu mente. Al principio, las discográficas hicieron oídos sordos. Las tiendas se negaron a venderlo. Pero el underground lo abrazó como Biblia. Jóvenes furiosos, marginados y desencantados, encontraron en ese álbum su voz. Tom Araya siguió repartiendo sus turnos. Por la mañana, salvar vidas. Por la noche, salvar almas con su bajo y su garganta. Hasta que llegó la gran oportunidad, la primera gira europea. Pidió permiso en el hospital. Se lo negaron. Incluso le metieron horas extras, hasta que lo amenazaron con despedirlo, y él, con absoluta calma, miró al supervisor y dijo: «Entonces despídanme. Tengo una banda que necesita que toque a tiempo completo». Sin dudarlo, sin alaracas, solo un hombre que sabía muy bien dónde debía estar. Y así, en aquella gira con una furgoneta patas arriba, equipos remendados y noches de fideos instantáneos, el Slayer pasó de ser la banda de Southgate a la tormenta que arrasaría el mundo del metal. Mira, hay buenos discos que la rompen en las listas, y luego están esos álbumes que, de verdad, cambian el ADN de todo un género. Rain in Blood entra en esa última categoría. En 1986, después de haber quemado el underground con Show No Mercy y Hell Awaits, el Slayer dio un golpe histórico. Firmó con Def Jam Recordings. Sí, la misma leyenda del hip hop cofundada por Rick Rubin. Un apretón de manos inesperado entre el rap y el thrash metal, algo que nadie vio venir. Pero Rubin, ese outsider con un oído afilado para la energía cruda, no llegó para suavizar al Slayer. No, señor. Él tomó cada gota de rabia y la destiló para forjar un arma sonora aún más pura y letal. Cuando entraron al estudio para grabar Rain in Blood, no pensaron en vender discos, en sonar en la radio, ni en esquivar la censura. Tenían una sola misión: tocar más rápido, más pesado, exprimir el límite hasta que nadie pudiera seguirles el paso. En los primeros segundos de Angel of Death, Tom Araya suelta un grito tan largo y penetrante que no es un saludo, es un puñetazo en la cara. La letra, fría como un bisturí, describe los experimentos de Joseph Mengele en Auschwitz. No hay juicio ni justificación, solo datos crudos, indiferentes, como si el propio asesino narrara sus atrocidades. Y eso, amigo, es más terrorífico que cualquier película de horror,
Pero el Slayer no retrocedió ni un centímetro. Sabían que estaban jugando con fuego, y que precisamente ahí residía la verdad de su arte. Con apenas 28 minutos y 58 segundos, Raining Blood no regala respiro. Nada de intros infinitas, nada de baladas que relajen el ambiente. Son 10 cortes fulminantes, uno tras otro, como tajos sucesivos. Guitarras que muelen como si fueran motosierras, batería que explota como bombas. Y en el ojo del huracán, Araya gritando como si su alma se desgarrara en cada toma. Y sin embargo, ese monstruo sonoro fue su primer pelotazo comercial. Entró en el Billboard 200, casi impensable para un álbum de metal extremo en 1986. Y lo más importante, se convirtió en faro e inspiración para toda una generación de bandas. Desde Sepultura y Cannibal Corpse hasta Slipknot y Lamb of God. Después de Raining Blood, el Slayer nunca cayó en trucos comerciales. No compusieron hits, no invitaron a estrellas, ni se metieron en el juego de la MTV. Siguieron labrando discos cada vez más oscuros y peligrosos. South of Heaven, 1988. Seasons in the Abyss, 1990. Divine Intervention, 1994. God Hates Us All, 2001. Y Tom Araya, siempre en el epicentro, gritando como si cada canción fuera un exorcismo. ¿Sabes cuándo llegó el reconocimiento oficial? Hasta 2007, tras casi 3 décadas ignorados por el mainstream, ganaron su primer Grammy con Eyes of the Insane, una mirada brutal al PTSD de veteranos de guerra. Allí, la voz de Araya no era solo furia, era el grito de un alma retorcida por la realidad más dura. Al año siguiente, otro Grammy por Final Six. Pero para Tom, nada valía más que el silencio mortal de la multitud antes de soltar ese primer grito. El miedo en los ojos de la gente era su trofeo real. Mientras algunos compañeros se perdían en peleas, excesos o chismes internos, Araya se mantuvo firme, como ancla del barco. No buscaba escándalos ni protagonismo extra, pero cuando las luces se apagaban y los primeros acordes retumbaban, él era el centro gravitatorio de la tormenta. Y así, de 1986 hasta finales de los 2010, el Slayer no solo corrió contra el apocalipsis. ¿Te imaginas lo que es subirse al escenario con el cuerpo al límite? Pausa breve. Pues Tom Araya lo hacía noche tras noche, a pesar de la espalda que le dolía, del cuello que se le bloqueaba y de las noches sin pegar ojo. Pero, hacia 2008, empezó a sentir un hormigueo en el brazo izquierdo. Al principio, apenas unos minutos después de los conciertos. Luego, horas enteras, como si agujas recorrieran su nuca hasta el antebrazo. Tono más bajo. Durante un show en Europa, hasta se le cayó la púa en plena canción. Algo casi impensable viniendo de un tipo tan profesional. Fue entonces cuando pidió un chequeo a fondo. La resonancia mostró una hernia de disco cervical brutal, con nervios comprimidos y riesgo de quedarse medio paralizado si no se operaba. En enero de 2010, entró al quirófano para una fusión cervical. Le quitaron los discos dañados, pusieron separadores artificiales y unieron las vértebras con placas de metal. El doctor fue claro. Si sigues cabeceando como antes, volverás en un año. Y quizá ya no haya vuelta atrás. Tom entendió que parte de su identidad se iba en esa sala de operaciones, pero también sabía que, si quería ver crecer a sus hijos y ganarse unos años más en el escenario, tendría que renunciar a lo que sus fans más amaban. Después de la cirugía, ni pensarlo. Colgarse el bajo en el hombro le dolía el cuello como si lo atravesaran clavos. La solución vino de su hermano Cisco. Fabricó un cinturón especial, inspirado en los de levantador de pesas, que agarraba la parte baja del instrumento y trasladaba el peso de la cervical a las caderas y los hombros. Gracias a ese artilugio artesanal, Tom siguió al pie del cañón sin miedo a un nuevo colapso. En los conciertos, nadie se daba cuenta. Él seguía enfundado en su equipo.
pero bajo la camiseta escondía su símbolo silencioso de determinación. Las luces se apagaron. Los tambores retumbaron. El público rugió. Y entonces apareció Tom Araya, inmóvil. Nada de headbanging, nada de inclinarse al micrófono. Allí estaba él, estatua bozarrona, ojos helados, listo para soltar la primera nota. Algunos fans pensaron que iba enfermo, otros juraron que era una movida artística. Pero al final del show, entendieron. Así sería de ahí en adelante. Y, curiosamente, esa ausencia de movimiento lo hizo aún más temible. En medio del caos, era como un juez silencioso, dictando sentencia con cada grito gutural. Y sí, nunca volvió a cabecear. Tampoco se disculpó ni buscó explicaciones. Cuando le preguntaron, se limitó a decir: «Echo de menos esa sensación, pero sigo aquí. Puedo gritar, y con eso me basta». Para muchos, habría sido derrota. Para Tom Araya, fue la victoria de adaptarse, de seguir fiel al público y de escuchar el instinto de supervivencia. El escenario ardía igual, y en el centro, el hombre que antes se estrellaba contra cada riff se quedaba parado, como un testigo vivo del paso del tiempo, recordándonos que, incluso sin moverse, puedes sacudir el mundo. Y así llegó el final, el 30 de noviembre de 2019 en el Fórum de Los Ángeles, bajo luces rojas como un último ritual. El Slayer, esa bestia de velocidad, furia y letras infernales, tocó la última nota. Cuando Angel of Death se apagó, el silencio fue infinito. Nadie se movió. Entonces Tom Araya avanzó, sin lágrimas, sin discursos, sin agradecimientos. Solo lo miró al público largo rato, callado. Era la mirada de quien cerraba un ciclo. Ojos secos, pero cargados de gratitud, pesar, alivio y, sí, una nostalgia que no cabía en palabras. Algunos lloraron, otros se quedaron paralizados. Supieron que era la última vez. En una de sus últimas entrevistas dijo: «Grité suficiente, di todo de mí en el escenario. Ahora quiero quedarme en silencio y escuchar a mis hijos hablar». Nada de giras de despedida rimbombantes, ni DVDs de tributo, ni transmisiones épicas. El Slayer tocó como si los últimos años jamás hubieran existido y luego desapareció. Tal como Tom Araya vivió su vida. Sin quejas, sin arrepentimientos, sin aferrarse a la juventud. Un hombre que supo el momento exacto de parar, antes de que todo se volviera sombra. Hoy, nadie oye su grito. Tom se refugió en un rancho de Texas, alejado de las cámaras y del ruido. Con su esposa Sandra y sus hijos, cuidan vacas, gallinas, perros y la serenidad de las tardes interminables. Ya no necesita gritar. Gritó por una generación entera. Y así llegamos a su legado. Un tipo que gritó sobre Satanás y, sin embargo, creció con crucifijo en la pared, misa dominical y oraciones nocturnas. Un católico de creencia sencilla, que cuestionó el miedo a través de la música. Sandra, su compañera desde 1995, sostuvo el hogar mientras él surcaba el mundo. Y los hijos, Ariel y Tomás Jr., motivaron su retiro. Ya no era la música contra la vida, sino la vida contra la música. En lugar de mansiones y neón, escogió la inmensidad de un rancho. Ahí, con menos de 20 millones en el banco, halló lo que tantos sueñan: paz, sin deudas, sin vicios, sin dramas mediáticos. Un superviviente en un género de egos incendiarios y finales prematuros. Tom Araya nunca quiso ser icono, fue real. Su grito no llenaba vacíos entre riffs, era el epicentro del huracán. Y, como dijo Randy Blythe, el Slayer fue prohibido, acusado, rechazado, pero lo real perdura. Y Tom Araya era lo más real del Slayer. Hoy, poniéndole fin a la historia, Tom no sostiene un micrófono, sostiene una pala. No empuja crowds, llama a gallinas, no espera ovaciones, solo el viento que mece la veranda al atardecer. Así,
el grito más aterrador del thrash se convirtió en un susurro eterno en el corazón de sus fans, porque no hacen falta focos ni escenarios para brillar. ¿Dónde escuchaste por primera vez el grito de Tom Araya? ¿En una cinta raída bajo luces de garaje o en ese momento íntimo de soledad? Cuéntame tu historia, deja tu comentario. Y si te apasionan estos relatos, dale me gusta, suscríbete y toca la campanita. Seguimos aquí contándote lo que nadie más se atreve. No solo historias, sino almas que resucitan. Palabra por palabra, nota por nota, mirada por mirada. Porque el rock jamás cayó. Y ahora, gracias a ti, se mantendrá vivo para siempre.